En este vídeo aprenderás a utilizar la librería de Python Nmap con la cual escanear los servicios dependientes de puertos a través de la programación de un pequeño script donde vas a extraer toda la información que necesitas de estos servicios y puertos, además de utilizar la parte más interesante de este módulo librería de Nmap, la cual te permite generar un archivo CSV para un posterior reporte. Una fiesta de la leche. Para comenzar podéis utilizar el script a base de ejemplo que os he dejado en el repositorio, como os acabo de comentar en la intro. Para ello necesitamos instalar sudo apt install git, que es lo que nos permite en sistema. En este caso yo no lo tenía instalado, lo estoy haciendo con vosotros, y es la manera de poder utilizar después git clone desde la terminal de nuestro Debian, en este caso Debian 11, y poder utilizar, bueno, yo ahora mismo estoy en pwd, estoy en el directorio de YouTube que es el que vamos a utilizar para este vídeo. Una vez que lo tenemos instalado de esta manera, recordemos que, bueno, os lo he puesto en la introducción del vídeo, tengo por aquí el ejemplo, un script básico que interactúa con la librería de Nmap que viene en Python. Para empezar, lo dicho, necesitamos el binario de Nmap instalado, que bueno, si lo queremos ver por aquí, nos iremos a la terminal y sería igual que hemos instalado, esto ya lo sabéis, no hace falta que lo repita mucho, Nmap. Esto lo necesitamos instalar, ¿vale? Como requisito yo lo tengo instalado, y con esto, principalmente el binario, es necesario para poder interactuar con el módulo de Python Nmap que viene para programar precisamente con Python. Necesitamos el binario de todas maneras, pero no vamos a hacer uso de él directamente, sino que vamos a utilizar, como está aquí en el código, vamos a utilizar la librería de Nmap. Esto viene, si nos vamos a la parte del repositorio, tenéis por aquí la parte de requerimientos que tenéis que hacer con pip install. Esto es una manera, digamos, coherente de añadir los requerimientos que vamos a necesitar para el script. ¿Qué hay en la parte de requerimientos del archivo de texto? Pues es Python-nmap y es la versión 0.7.1. Esta es la manera que procede hacia el usuario que le vais a dar el script. Bueno, un poquito de sintaxis correcta a la hora de hacer un script, ¿vale? Son pequeñas cositas que debemos hacer. ¿Cómo funciona esto de la parte de requerimientos? Lo veremos ahora. Bueno, para empezar lo que tenemos que hacer es coger y copiar por aquí, ¿vale? La persona que no haya utilizado nunca esta forma de clonar un repositorio, un script a través de GitHub, pues funciona así. Tenemos por aquí, podemos descargar el zip en formato zip comprimido o copiar lo que es la dirección, la URL, que es un .git, y lo veremos ahora cómo se hace con git clone. Solo tendríamos que escribir git clone y a continuación pegar la URL que termina en .git. Esta es la manera de funcionar a través de clonación de repositorios. Aquí vemos que se ha descargado y yo si hago un ls, pues tengo por aquí el directorio del script. Si yo entro por aquí hacia este directorio, pues dentro tendré la licencia, el port scan, que es el propio script en Python, el readme, que es la parte de explicaciones de cómo funciona el script, y la parte de requerimientos. Esto funciona de esta manera. Para poder instalar los requerimientos, se los adjuntamos, como acabamos de ver, adjuntamos las librerías o módulos que vamos a utilizar en la parte de requerimientos, que es un archivo de texto, y después yo, por ejemplo, tengo Python 3, con lo cual yo tengo instalado pip solamente con Python 3, con lo cual puedo llamarlo con pip nada más. Si tenéis Python 2 instalado también en sistema, tendréis que utilizar pip normal para Python 2 y pip 3 para Python 3, ¿vale? Esto que quede clarito. Si veo que hay dudas con esto, puedo hacer un vídeo explicando cómo funcionan los dos, pero bueno, vamos a grano, que estamos con este script de Nmap. Bueno, pues pip install -r, ¿vale? Para que instale los requerimientos que vienen en el archivo de texto, que simplemente es la librería de Python Nmap, como os acabo de enseñar hace un momentito. Bien, por aquí lo instala. Bien, perfecto, instalado. Yo lo tenía instalado, por cierto. ¿Cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer aquí? Bien, lo siguiente ahora es de lo que tenemos aquí, es arrancar el script de Python. En este caso vamos a utilizar con sudo, dado que vamos a hacer un escaneo de puertos hacia una máquina, que esta máquina la tengo por aquí. Para poder escanear puertos de manera legal, evidentemente en un entorno controlado, como siempre aconsejamos y hacemos en este canal, he utilizado o estoy utilizando la máquina Medusa de HamaIVM y creada por NoName, uno de mis colegas que está en esa plataforma. Bueno, pues de paso os hago un poco de publi, podéis pasaros por HamaIVM y probarla, intentar hackear o intentar resolver la máquina de NoName.
Bueno, pues vamos a utilizar esta máquina Medusa con la IP terminada en rango 57, es la que vamos a utilizar para hacer el escaneo. Y es sobre la cual vamos a ejecutar el escaneo con este script de Python. Con lo cual vamos a utilizar Python 3 y vamos a llamar al script, que en este caso es port scans. Yo ya tengo instalado Nmap y la librería o módulo de Python Nmap, con lo cual yo voy a ejecutar este script y por aquí vemos que nos pide una IP. Bien, vamos a introducir aquí la IP. Ahora en un momentito, no te vayas del vídeo porque te explicaré cómo funciona el script por debajo. Y bueno, esto es un poquito unos input y un print o un output que yo pongo para que sea un poquito más legible y amigable el script. Por un lado estamos introduciendo la IP y wait a moment please. Aquí hay nivel. Eso quiere decir que esperemos un momentito, está ejecutando el escáner por detrás con todos los parámetros que hemos utilizado en el script que vamos a ver ahora. Y bien, este es el output final. Por un lado tenemos el host, que es la propia IP que nos dice que está up levantada, eso es el estado del host, que está levantado, quiere decir que está funcionando, está en red. Y por el otro lado tenemos los protocolos TCP. En este caso esta máquina, todos los puertos o servicios que están abiertos, pues son TCP. Y tenemos esta información, puerto 21, 22 y 80, la información open, y tenemos el tipo de servicio que es FTP, SSH y HTTP. Tenemos información, ¿vale? De cómo está la versión, y tenemos también un poquito de información del sistema y el tipo de protocolo y tipo de servicio que es. Por otro lado tenemos la parte de información de puertos, donde tenemos en este caso solo TCP, si hubiera UDP pues vendrían por aquí, y tenemos 21, 20, 22 y 80. Esto es la manera que yo he puesto en el script para generar la información en el output. Y después por aquí tenemos también una cosa interesante que tenemos en la librería de Nmap de Python, y es que nos podemos hacer un reporte en CSV para después importar pues a lo que queramos, a un Excel o a un tipo de formato de archivo, para que sea legible, ¿vale? Para que sea más fácil volcar la información de lo que hemos sacado con Nmap hacia un archivo de texto, como os digo, de Excel o de lo que queramos. Y está guardado aquí. Entonces yo si hago un ls, pues evidentemente me guardo por aquí la parte de Nmap report CSV. Entonces yo si hago un cat hacia Nmap report CSV, esta es la información. Esto es como a nivel de CSV se exporta la información y la tenemos por aquí. Pues bueno, hostname, tenemos el tipo de hostname, protocolos, puertos, nombres, estados, productos, información extra, versiones, etc. Y esta es la manera en la que se exporta, ¿vale? TCP 21, FTP abierto, VSFTPD, y tenemos por aquí pues toda la información que teníamos arriba, la tenemos aquí en formato de CSV. Yo creo que esto es interesante, sobre todo si queremos hacer reportes, cada uno pues que piense el uso que le puede dar. A mí me parece interesante añadirlo, y es una de las partes quizás más interesantes a la hora de usar Nmap a nivel de scripting, Nmap binario o Nmap a través del módulo o librería de Python. Bien, pues una vez visto cómo funciona el script, lo que vamos a hacer es ver cómo está por detrás hecho el script. La parte de requerimientos que hemos visto antes, pues en este caso solo necesitamos la librería de Python Nmap, que se configura así en el archivo de texto, ¿vale? Esta es la manera de añadir aquí nuestros módulos para que luego con un pip install -r hacia este archivo de texto instalemos todo lo que viene aquí estipulado. En este caso solo hay un módulo. Bien, vamos a ir a la parte de aquí que es, bueno, yo en este caso le tengo llamado Tinky, pero es el mismo script que tengo en Kika. Lo único que cambia es la parte del banner, ¿vale? Este banner, por ejemplo, yo no lo he puesto en el script del repositorio. ¿Por qué? Porque haría falta también obligar al usuario a instalar la parte de Toilet. Toilet es, digamos que es un programita que nos permite generar un banner, lo vamos a ver ahora. Yo si me voy hacia la carpeta, porque estábamos en la del script, yo tengo por aquí esto para que lo podáis ver. Voy a entrar en la de Python, voy a entrar en la que tengo el script que os estoy mostrando, que es el de Tinky, para que veáis cómo funciona Toilet, por si lo queréis añadir, porque no está en el repositorio que yo os dejaré aquí en la descripción. Como he dicho al principio, tendréis tanto el repositorio como la información de la librería y demás, lo tendréis en la caja de descripción. Por lo que vamos a ejecutar este script, Python 3 hacia Tinky
linky.py, y esta es la diferencia que yo os digo del script que está en el repositorio. Esto de arriba es con Toilet, podéis tener diferentes formatos para hacer el banner, que si os interesa podéis dejar en el comentario y podemos hablar de cómo funciona este programita para Linux, para los banners. En este caso el script no lo tiene porque tendría que obligar a la persona o usuario que descargue el script a también instalar en sistema sudo apt install Toilet. En este caso por eso lo he omitido, porque no me pareció interesante meterlo porque es un simple banner. Bien, comencemos. Vamos a ver ahora el script. Por un lado tenemos la importación de nmap, que es la librería o el módulo que viene para Python. Tenemos OS y sys. OS y sys lo podéis omitir, ¿vale? Yo aquí os voy a mostrar para qué lo utilizo, lo veréis aquí abajo. Principalmente sys se utiliza para la parte de errores. Si la persona no tiene instalado o hay algún error, lo que hacemos aquí es que intentamos con la variable que he puesto por aquí de sexy, nmap port scan, si esto no se ejecuta, esta excepción imprimimos pues que no se ha encontrado y que necesita instalar el paquete. Por eso utilizamos sys con excepción de información a un valor 0, y esto quiere decir que no está funcionando la librería, y tenemos por aquí el resultado como error. Esto es una simple sintaxis, lo podéis omitir perfectamente, dado que dará el error igualmente por el output, el error que viene por defecto en Python cuando no se encuentra en el map port scanner. Con lo cual sys lo podemos obviar y quitar esta parte de aquí sin problema alguno. La parte de OS, que ya sabéis que es una librería que viene por defecto, estas dos librerías no hace falta instalarlas a nivel de librería porque vienen dentro de la instalación de Python 3, ¿vale? Entonces, por ejemplo, OSystem lo he utilizado para el banner de Toilet, en este caso, que no estará en el repositorio que os digo, y por aquí abajo, por ejemplo, sí que lo he utilizado a la hora de hacer el input, introducir la IP, he utilizado os con el formato system, con la sintaxis os.system para hacer un clear. Clear es limpiar la pantalla. Entonces, una vez cogemos el input aquí arriba, pues limpio pantalla. Para eso he utilizado os en este script. No tiene más, podéis omitirlo y utilizar solamente la librería de nmap. Bien, pues vamos a comenzar con lo interesante, que es entender cómo funciona la librería de nmap. Para empezar, he utilizado unos colores. Este es el color limpio, quiere decir que este es el color por defecto de la terminal y lo he guardado como la variable clear. Luego tenemos morado, purple, que es esta sintaxis. Esto es con negrita y con el color purple, que es morado. Después he utilizado la definición por skk, que es lo que nos permite dar un formateo. Hacia la línea entera. Entonces, en vez de utilizar print, por ejemplo, aquí lo estamos viendo cómo lo utilizo, aquí abajo se ve. Esta es la manera de utilizar en medio print y añadir los colores. Utilizo purple 2, que es la variable que tengo aquí arriba, y lo que hace es formatear el print de manera que utilizamos el color morado, y después en aquí dentro iría lo que va dentro del print, lo que vamos a ejecutar en la salida del print, y después limpiamos al formato de color normal de la terminal, y .format skk, ¿vale? Esto es la manera de pues formatear un print en Python. Aunque bueno, no voy a entrar mucho en este tema. Si veo que os interesa, lo podemos hablar en los comentarios. Preguntarlo abajo, dejarme un comentario y lo hablamos. Podemos hacer un vídeo de cómo funcionan la manera de colorear los inputs y demás en Python. Pasemos a lo importante. Esta es la cabecera, he hecho un print. Esto, bueno, no tiene mucho que tocar. Simplemente es utilizar el print formateado con lo que yo quiero ahí. Es una cadena de texto. El input he decidido poner IP igual a input y añadimos el color purple de color morado, y aquí es un salto de línea y necesito una IP, y después hago una tabulación. La manera de hacer tabulación en un print o un output de Python es con barra invertida T, y lo que vaya después de esto es lo que cogerá el input, lo que hemos visto al principio del vídeo con el script. Por aquí abajo le estoy diciendo, también con un salto de línea, le estoy diciendo que escriba que vamos a escanear los puertos y que esperes un momentito. Esto lo hemos visto en el script también. Y aquí es donde empieza realmente la chicha de la librería de nmap, donde con la variable sexy los fantasmas indudablemente existen. Estamos guardando nmap
.portscan, que es lo que va a permitir que se inicie el escaneo de puertos. Por otro lado, dentro de esta variable, que es la que hace el escaneo, donde iniciamos escaneo, yo le voy a decir que escanee el host igual a la IP, que es la que hemos introducido, y los argumentos, importante, los argumentos del nmap. En este caso yo he utilizado SCV, que es el escaneo de versiones y estación de información, el guión O, que es para que nos dé información del sistema operativo que corre en el cual están corriendo esos puertos, y -P, que es para que haga un escaneo de todos los puertos. Esto lo podéis variar dependiendo de vuestras necesidades. Esto es un ejemplo para que se pueda entender cómo funciona la librería, pero cada uno es libre de añadir los parámetros que considere convenientes. Y luego hago un limpio pantalla, ¿vale? Hago una limpieza de pantalla con lo que os he dicho antes de OSystem y el comando orden de sistema clear. Extracción de puertos. Aquí es donde viene realmente la chicha, que vamos a utilizar un for donde para host, es decir, para la IP, en la variable que hemos guardado de port scanner, vamos a coger todos los puertos, digamos. Y dentro de esto vamos a imprimir, aquí vamos a imprimir el host. El host quiere decir la IP, que nos diga si el estado de ella. Vemos aquí que concateno, esto quiere decir aquí el tanto por ciento S, quiere decir que vamos a coger lo que venga guardado como variable o venga definido después de esto. Entonces la primera es host, le estamos diciendo que nos diga el host en la primera. La segunda va a ser el estado del host. Dentro de la variable y de el host que saquemos, que nos diga el estado. En este caso hemos visto que es up, que es activo, digamos, que está levantado ese host, y esto es la parte primera que vemos en el script. Luego de aquí vamos a meter otro for donde vamos a decirle que proto viene a decir el protocolo. Para protocolo en la variable y host, y de todos los protocolos vamos a sacar protocolo dentro de la variable que tenemos arriba con el escaneo de todos los puertos, y vamos a decirle que vamos a extraer todos los protocolos que existan dentro de ese escaneo o que nos dé el escaneo, y vamos a imprimir protocolo igual a lo mismo de antes. Tanto por ciento S quiere decir que nos va a indicar aquí lo siguiente que esté a partir de el tanto por ciento, en este caso proto, que son protocolos. Hemos visto que solo tiene TCP en esta máquina que hemos utilizado de laboratorio, por eso nos daban el script solamente los de TCP. Bien, aquí vamos a darle lport, que va a ser igual a la lista de protocolos que haya dentro, protocolos e información que haya tanto en el host como en los protocolos, y esto se deriva con .case. Es la manera de llamar digamos, a los argumentos que nos permite extraer la librería de nmap Python de los puertos y protocolos que hemos sacado con el escaneo arriba de portscan. Con lo cual, cogiendo estos parámetros, que son los que vemos abajo, son el de estado, nombre, razón, versión, producto e información extra. Todo esto son parte de los parámetros que vienen dentro de case, ¿vale? Que es la manera, por eso me interesa a mí enseñaros la parte de la librería o módulo de Python correspondiente a nmap, porque digamos que tenemos una estructura un poquito más amplia que con el binario de nmap. Bien, vamos a decirle que nos haga dlport, que nos extraiga en un formato short, que quiere decir en un formato corto, nos extrae la información en formato corto, y de ahí, de este formato corto, vamos a decirle que para puertos en lport, es decir, de los puertos que hay dentro de la variable lport, que es la que acabo de comentar, vamos a imprimir puertos, y esta forma que veis aquí es la manera de ir llamando y colocando en el output del script la información que esté después guardada aquí, que indiquemos aquí. Entonces vamos a ir indicando poco a poco, como hemos visto en el script al principio. Vamos a indicar el puerto, vamos a indicar por otro lado el host, el protocolo y el puerto, y eso va a indicar el estado de todo esto. Luego volvemos a hacer lo mismo con con el nombre, para que nos diga qué nombre de puerto y servicio hay ahí. Después vamos a utilizar la razón o tipo de sincronización que hay con ese servicio y puerto, que es esta parte de aquí, que tenemos aquí. Luego lo mismo con la versión, ¿vale? Vamos a indicarle que nos extraiga la versión también
de los puertos, guardados en la variable sexy, que es la que tiene la parte de nmap port scan, y después el tipo de producto que es y también información extra. Y aquí más abajo tenemos las dos partes que os he dicho del script, que aparte del escaneo vamos a formatear un poco la salida. Y aquí estoy diciéndole que me dé información de los puertos acotada, y para ello he utilizado lo siguiente. He utilizado los puertos TCP, por lo cual voy a indicarle que dentro del escaneo que hemos guardado una variable y que corresponde al host que tenemos como IP, que nos dé todos los puertos que sean TCP, que es lo que hemos visto, repito, reitero, en el output del script, que nos daba el puerto 22, el puerto 80, que eran TCP, pues vienen todos juntos aquí. Como no había puertos UDP, efectivamente no nos dio esa información, pero esto es la manera de llamar también a todos los servicios o puertos UDP. Y bueno, esta es la manera de imprimir el output de todos los puertos UDP que haya en el escaneo que estamos haciendo. También los puertos SCTP, también podemos sacar esa información, y también información correspondiente a todas las IPs que deriven o hosts que deriven de la principal. Y por último, la parte que es interesante de esta librería, que es lo que hemos hablado al principio, es la parte de que nos haga una exportación en CSV. Para ello simplemente es fácil, es guardar una variable donde digamos que la variable donde hemos hecho el escaneo de puertos, el port scan, que en este caso es sexy, añadimos un punto CSV. Es tan sencillo como eso, y luego imprimirlo. ¿Cómo lo imprimimos en un archivo? Podemos imprimirlo simplemente por terminal o podemos guardarlo en un archivo. Yo lo que he hecho para guardar esa información de CSV en un archivo que quede ahí registrado es tan sencillo como abrir una variable que va a ser file e indicarle que abra este archivo nmap report csv y que sea de escritura, con lo cual vamos a guardar csv, se va a guardar en este archivo escribiéndose ahí. Y hasta aquí el script. Vamos a volver a repasarlo para que veáis cómo funciona. Vamos a actualizar el repositorio para que lo veáis, con lo cual vamos a ver otra vez el script para ver cómo funciona. Port scan.py. Bueno, tenemos la cabecera, aquí es donde va el input que hemos visto, con lo cual vamos a escribir la IP de la máquina laboratorio que tenemos de Medusa, patrocinada gracias a NoName. Y aquí es donde empieza el escaneo. Aquí se genera todo por detrás, se están haciendo el escaneo de puertos. Como puedes ver, se ha hecho la limpieza de pantalla, es decir, se borra lo que está arriba y nos pone toda la información limpia en pantalla con Clear, que para ello hemos utilizado en el script OS, la parte de OS System que hemos visto. Y aquí tenemos la parte del host levantado, la información de los puertos por un lado, luego tenemos acotado los puertos para poder copiarlos y que se identifique perfectamente si son TCP, UDP, SCTP o si hay IPs o hosts derivados de la IP principal. Y luego tenemos el reporte, como hemos visto. Vamos a volver a ver el reporte, cat nmap report csv, y aquí tenemos formateado en csv la información que hemos extraído de los puertos y servicios. Y no hay mucho más, chicos y chicas. Esto es algo sencillo, es un script básico para reconocer el uso y poder practicar con la librería de Python nmap, ya que la considero interesante, pues si estáis aprendiendo Python y queréis pues haceros vuestros reportes o vuestro script. Digamos que esto es lo más básico que podemos generar o programar con un script y la librería o módulo de Python nmap para Python. Y como no, si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que veas los demás que tengo en el canal y que te suscribas, evidentemente, que ya estás tardando. Haz algo, muévete.